Después de enterrar a mi esposa, por fin abrí el granero al que nunca me permitió entrar. Durante 37 años había estado cerrado, un lugar que ella insistía en que no guardaba más que herramientas viejas y trastos inútiles. Esperaba polvo, silencio y recuerdos olvidados hace mucho tiempo. Pero en el momento en que crucé la puerta, algo no estaba bien. Mis manos comenzaron a temblar. El pecho se me oprimió y comprendí que aquel granero nunca había sido solo un lugar de almacenamiento. Se trataba de ocultarme algo. Un secreto que se llevó a la tumba. Ese secreto cambió a mi familia para siempre. Hola a todos, y gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de continuar, tómense un momento para comentar abajo y decirme desde dónde están viendo esta historia. De verdad me encanta ver hasta dónde llega. Y una nota rápida antes de seguir. Esta historia incluye algunos elementos ficticios añadidos con fines narrativos y educativos. Cualquier parecido con personas, nombres o lugares reales es pura coincidencia, pero el mensaje que hay detrás pretende ser significativo. Nunca pensé que despedirme de Brenda sería la parte más fácil. Fue todo lo que vino después lo que casi me destruye. La iglesia estaba en silencio aquella mañana. Demasiado silencio. Yo estaba de pie al frente, mirando el ataúd de madera cubierto de lirios blancos. A Brenda siempre le habían encantado los lirios. Cada primavera los cultivaba en el jardín. Ahora estaban allí, descansando sobre ella como una manta que jamás volvería a sentir. El pastor Graham estaba a mi lado. Dijo algo sobre el cielo y la paz, y sobre cómo Brenda estaba ahora en un lugar mejor. Asentí. No escuché la mayor parte. Mi mente estaba en otra parte. Muy lejos de aquella pequeña iglesia en Iowa, lejos de las filas de vecinos y amigos sentados detrás de mí, susurrando sus condolencias. 37 años. Ese fue el tiempo que estuvimos casados. 37 años despertando a su lado, escuchando su risa en la cocina, viéndola trabajar en el jardín detrás de nuestra casa de campo. Y ahora se había ido. Miré alrededor de la sala. Rostros que reconocía, rostros que no, y entonces lo vi. Dennis, mi hijo. Llegó tarde. Su traje perfectamente planchado, su expresión fría y distante. No miró el ataúd. Me miró a mí. Se sentó en la última fila. No se acercó a saludar. No puso su mano en mi hombro. Solo se quedó allí, revisando su teléfono como si tuviera algo mejor que hacer. Sentí algo pesado asentarse en mi pecho. Decepción, rabia, quizá ambas cosas. Cuando el servicio terminó, la gente se acercó a estrecharme la mano. Me dijeron cuánto lo sentían. Me dijeron que Brenda era una mujer maravillosa. Les di las gracias. Dije las palabras correctas, pero no sentía nada. Estaba entumecido. Dennis por fin se acercó cuando todos se marchaban. No me abrazó. No preguntó cómo estaba. En lugar de eso dijo, «Tenemos que hablar del testamento». Lo miré fijamente. ¿El testamento? Sí, respondió con frialdad. La granja, la propiedad, tenemos que ver qué pasa ahora. No podía creer lo que estaba oyendo. Su madre acababa de ser enterrada y lo único que le importaba era el dinero. Quise decir algo. Quise decirle lo asqueado que me sentía. Pero estaba demasiado cansado, demasiado roto. No hoy, Dennis, dije en voz baja. Frunció el ceño. Papá, no podemos evitar esto para siempre. Repetí, no hoy. Suspiró y se dio la vuelta sin decir una palabra más. Lo vi marcharse. Vi a mi único hijo salir de aquella iglesia sin mirar atrás. Y en ese momento comprendí algo. Había perdido más que a mi esposa. También había perdido a mi familia. Cuando llegué a casa el sol se estaba poniendo. La casa de campo parecía vacía sin Brenda. El porche delantero donde se sentaba con su café. La cocina donde tarareaba canciones antiguas mientras preparaba la cena. El dormitorio donde hablábamos hasta altas horas de la noche. Todo se sentía hueco ahora.
Caminé hasta la ventana del salón y miré los campos. Y entonces lo vi. El cobertizo del jardín. Estaba al borde de la propiedad, pequeño y desgastado, rodeado de hierba alta. Brenda siempre lo mantenía cerrado con llave. Siempre me decía que me mantuviera alejado. Recordé el día en que me hizo prometerlo. Fue hace años, poco después de casarnos. Estábamos en el patio trasero. Me tomó de la mano y me miró directo a los ojos. «Prométeme algo», dijo en voz suave. «Cualquier cosa», respondí. «Prométeme que nunca entrarás en ese cobertizo. Pase lo que pase, prométemelo». No entendía por qué era tan importante para ella, pero vi el miedo en sus ojos, la desesperación. Así que lo prometí. Le prometí a Brenda que nunca entraría allí. Ella sonrió entonces, aliviada, como si la hubiera salvado de algo terrible. Durante 37 años cumplí esa promesa. Nunca le pregunté por qué. Nunca intenté abrir la puerta. Confié en ella. Y ella confió en mí para mantenerme alejado. Pero ahora ya no estaba, y yo estaba solo. 3 días después del funeral encontré algo en el joyero de Brenda que hizo que me temblaran las manos. Había estado evitando esa habitación, su armario, sus cosas. Cada rincón de la casa me recordaba a ella y todavía no estaba preparado para enfrentarlo. Pero habían pasado 3 días y sabía que no podía seguir viviendo así. Tenía que empezar a revisar sus pertenencias. Tenía que empezar a soltar. Aquella mañana me desperté temprano. El sol apenas asomaba sobre los campos. Me preparé una taza de café y subí al dormitorio. La puerta crujió al abrirla. La habitación aún olía a ella, a lavanda y vainilla. El aroma me golpeó con fuerza y por un momento casi me di la vuelta, pero no lo hice. Me acerqué a su cómoda y abrí el cajón superior. Bufandas, guantes, unas cuantas cartas antiguas atadas con una cuerda. Las aparté con cuidado. Luego abrí el segundo cajón. Más ropa. Un álbum de fotos que nunca había visto. Me prometí revisarlo después. Y entonces lo vi otra vez. El joyero, el mismo que había abierto la noche del funeral. Lo miré durante mucho rato. El corazón ya me latía con fuerza sin siquiera tocarlo. Lo levanté despacio y me senté en el borde de la cama. Abrí la tapa. Los anillos seguían allí, el collar, los pendientes, y debajo, escondida en una esquina, estaba la pequeña llave de latón. La levanté con cuidado. Estaba fría en mi mano, pesada, vieja, el tipo de llave que se ha usado durante décadas. Y sujeta a ella, doblado con pulcritud, había un pequeño trozo de papel. Lo desplegué con dedos temblorosos. La letra era suya, ordenada y familiar, y solo decía 2 palabras. «Perdóname». Lo leí una y otra vez. «Perdóname». ¿Por qué? ¿Por qué necesitaba mi perdón? Miré por la ventana. El cobertizo seguía al borde de la propiedad, exactamente donde siempre había estado, pequeño, desgastado, cerrado con llave. Durante 37 años había pasado por delante de él cada día. Y durante 37 años jamás intenté entrar porque se lo había prometido. Me levanté y caminé hasta la ventana. La llave seguía en mi mano. Sentía su peso tirando de mí hacia algo que no entendía, algo que no estaba seguro de querer entender, pero necesitaba saberlo. Necesitaba saber que me había estado ocultando todos esos años. Bajé las escaleras, me puse las botas y salí. El aire de la mañana era fresco. Los campos estaban en silencio. Solo se oía el viento moviendo la hierba alta. Caminé despacio hacia el cobertizo. Cada paso pesaba más que el anterior. El corazón me golpeaba el pecho. Las manos me sudaban. Me dije que podía dar la vuelta. Podía dejar la llave en la encimera y olvidarlo. Podía mantener mi promesa incluso ahora, incluso después de que ella se hubiera ido. Pero no pude. Llegué al cobertizo y me quedé frente a la puerta. Era vieja. La madera estaba agrietada y descolorida. El candado oxidado.
Me pregunté cuánto tiempo hacía que nadie lo abría. 10 años, 20, quizá más. Levanté la llave y la sostuve frente a la cerradura. Me temblaba tanto la mano que casi se me cae. Prométemelo, Paul. Aún podía oír su voz, clara como el día, como si estuviera justo detrás de mí. Prométeme que nunca entrarás ahí. Cerré los ojos y respiré hondo. Lo siento, Brenda, susurré. Lo siento mucho, pero tengo que saberlo. Deslicé la llave en la cerradura. Encajó perfectamente. La giré despacio. El candado hizo clic. El sonido resonó en la quietud de la mañana. Me quedé un instante con la mano en el pomo, el corazón acelerado. Pensé en dar la vuelta. Pensé en cerrarlo otra vez e irme, pero no lo hice. Empujé la puerta. Las bisagras crujieron con fuerza y me hicieron estremecer. La luz del sol entró en el espacio oscuro, iluminando partículas de polvo flotando en el aire. El olor me golpeó enseguida. Madera vieja, tierra, algo húmedo y olvidado. Entré despacio. Mis ojos se adaptaron a la penumbra. Estanterías cubrían las paredes, llenas de herramientas de jardinería viejas, macetas, sacos de tierra, palas oxidadas. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Y entonces lo vi. En la esquina, oculto tras un montón de macetas, había un escritorio de madera. Era pequeño, sencillo, el tipo de escritorio para escribir cartas o guardar registros. Pero no pertenecía a ese lugar, no en un cobertizo de jardín, no cubierto de polvo como si hubiera sido olvidado durante décadas. Me acerqué despacio. Mis botas crujían sobre el suelo de tierra. Pasé la mano por la superficie. Mis dedos dejaron surcos en el polvo. Había un cajón al frente con un pequeño tirador de latón. Dudé un instante y luego lo abrí. La puerta crujió detrás de mí cuando el viento la empujó un poco. La luz del sol atravesaba las estanterías y las macetas. Y allí, en la esquina, estaba un escritorio que jamás había visto. Llevaba 37 años casado con Brenda. Creía conocerlo todo sobre ella. Estaba equivocado. El interior del cobertizo era más oscuro de lo que esperaba. Incluso con la puerta abierta, la luz solo llegaba hasta cierto punto. El aire era espeso y viciado, como si nadie hubiera respirado allí en décadas. Di un paso y el suelo crujió bajo mis botas. Miré alrededor despacio. Estanterías a ambos lados cubiertas de cosas que reconocía. Macetas de cerámica agrietadas, herramientas oxidadas, sacos de tierra endurecidos como piedra, una regadera con el asa rota. Todo parecía abandonado. Pero nada de eso explicaba por qué Brenda me había mantenido fuera tanto tiempo. Avancé más hacia el fondo. Y lo vi de nuevo. El escritorio. Estaba contra la pared trasera, medio oculto tras macetas vacías. Pequeño, sencillo, de madera oscura envejecida. Pero fuera de lugar, demasiado cuidado, demasiado intencional. Me acerqué con cautela, como si pudiera desaparecer. Al llegar pasé la mano por la superficie. La madera estaba lisa. Alguien lo había cuidado. Alguien lo había usado. Brenda. Me agaché. Había un solo cajón con una pequeña cerradura de latón. El corazón empezó a acelerarse. Metí la mano en el bolsillo y saqué la llave que había encontrado en su joyero. La deslicé en la cerradura. Giró con facilidad, como si me hubiera estado esperando. Abrí el cajón. Dentro había un diario encuadernado en cuero. Viejo, gastado, los bordes deshilachados por los años. A su lado una pequeña caja de madera no más grande que mi mano. Saqué el diario con cuidado y lo coloqué sobre el escritorio. El cuero se sentía suave, tibio, como si hubiera sido sostenido muchas veces. Dudé. Mis manos volvían a temblar. Parte de mí quería cerrar el cajón y marcharse. Fingir que nunca había encontrado ese lugar. Pero no podía. Ya no. Abrí el diario por la primera página. La letra era suya. La reconocí al instante.
ordenada y cuidadosa, como la nota de la llave. Pero esta vez había más que 2 palabras. Querido, comenzaba. Si estás leyendo esto, es que ya no estoy. Y lo siento mucho. Siento habértelo ocultado. Siento haberte mentido todos estos años, pero necesitas conocer la verdad. Necesitas saber sobre Brian. Dejé de leer. Se me cortó la respiración. Brian. El nombre me golpeó como un puñetazo en el pecho. Lo miré escrito allí y no sentí nada. Ningún recuerdo. ¿Quién era Brian? Volví a leer la línea. Necesitas saber la verdad. Necesitas saber sobre Brian. Mi mente corría. ¿Un viejo amigo? ¿Un familiar que nunca conocí? ¿Alguien de su pasado? Intenté repasar todos los años juntos, cada conversación, cada historia, pero no recordaba a nadie con ese nombre. Ni una sola vez. Dejé el diario y apoyé las manos en el escritorio. El corazón me latía con fuerza. La cabeza me daba vueltas. Sentía que el suelo se movía bajo mis pies. Durante 37 años creí conocer a mi esposa. Creí que no había secretos. Y allí estaba, en un cobertizo al que me prohibió entrar, sosteniendo un diario cuya existencia desconocía, leyendo sobre alguien llamado Brian. ¿Quién era? Miré el diario otra vez. Había más páginas. Muchas más. Todas llenas con su letra, esperando ser leídas, esperando contarme la verdad. Pero no quería leerlas. Aún no. No estaba preparado. Tomé la pequeña caja de madera. Era ligera. La agité suavemente y algo se movió dentro. Tal vez fotografías o cartas. Pensé en abrirla, pero no pude. No en ese momento. No con las manos aún temblando por ese nombre. Brian. Dejé la caja en el cajón y lo cerré con cuidado. Luego tomé el diario otra vez y miré la primera página, sus palabras, ese nombre. Quería detenerme. Quería salir del cobertizo y cerrar la puerta y fingir que nunca lo había abierto. Pero sabía que no podía. Tenía que seguir leyendo. Tenía que conocer la verdad, por dolorosa que fuera. Respiré hondo y pasé la página. La segunda comenzaba con una fecha de hacía 40 años. Mucho antes de que nos casáramos, mucho antes de conocerme. Y la primera frase decía: tenía 18 años cuando quedé embarazada. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Brian. El nombre no significaba nada para mí, pero a medida que pasaba la página y seguía leyendo, mi mundo empezó a desmoronarse. Brenda tenía 18 años cuando quedó embarazada. Yo tenía 26 en aquel entonces, trabajando en una granja a 3 condados de distancia. Ni siquiera nos conocíamos. Encontré un viejo taburete en una esquina y lo acerqué al escritorio. La luz de una pequeña ventana caía sobre las páginas del diario. Me senté y comencé a leer. Su historia se desplegaba palabra por palabra, como una vida que yo jamás había conocido. Era joven, recién salida de la secundaria. Soñaba con ir a la universidad, con ser maestra. Pero ese verano conoció a alguien, un chico de otro pueblo. No escribió su nombre. Solo lo llamó un error que cometí cuando era demasiado joven para saber más. Quedó embarazada ese verano. Cuando se lo dijo a sus padres, se enfurecieron. Le dieron 2 opciones: entregar al bebé o irse de casa para siempre. Tenía 18 años. Sin dinero, sin trabajo, sin un lugar al que ir. Así que tomó la única decisión que creyó posible. Lo entregó. Se llamaba Brian. Escribió sobre el día en que lo dejó en el orfanato. Cómo lo sostuvo por última vez, contó sus pequeños dedos, besó su frente. Como la señora Baker, la mujer que dirigía el lugar, prometió cuidarlo bien. Como Brenda salió de aquel edificio con los brazos vacíos y el corazón roto. Pero no se detuvo ahí. No pudo. Durante 40 años lo vigiló desde la distancia. Contrató a un investigador privado llamado Alan Ross. Le pagaba cada mes para que siguiera la pista de Brian,
para que le enviara fotografías, para que le dijera dónde estaba, qué hacía, si estaba a salvo. Leí página tras página, informes de Alan Ross, actualizaciones sobre la vida de Brian, expedientes escolares, trabajos, lugares donde vivió. Brenda lo había guardado todo. Cada papel, cada fotografía, cada prueba de que su hijo seguía ahí afuera, vivo, respirando. Y entonces llegué a las últimas páginas, las escritas apenas unas semanas antes de que falleciera. Brian tiene ahora 40 años, escribió. Trabaja como carpintero en un pequeño pueblo a unos 200 millas de aquí. Vive solo en un apartamento de una habitación encima de una ferretería. No tiene familia, ni esposa, ni hijos. Ha pasado toda su vida creyendo que nadie lo quería. Y yo le hice creer eso. Le hice pensar que no era deseado, que no era amado. Su letra se volvió temblorosa en esa parte. La tinta estaba corrida, como si hubiera estado llorando mientras escribía. Paul, continuó, sé que debería haberte hablado de él. Sé que debería haber confiado en ti. Pero tenía tanto miedo. Miedo de que pensaras menos de mí. Miedo de que me dejaras. Miedo de que no lo entendieras. Así que lo convertí en un secreto. Lo encerré en este cobertizo, escondido del mundo, escondido de ti. Y ahora me estoy muriendo y no puedo arreglar lo que hice. Dejé de leer. Me temblaban las manos. El pecho me dolía. Apenas podía respirar. Dejé el diario y miré la pequeña caja de madera en el cajón, la que había visto antes y no había abierto. La tomé con cuidado y levanté la tapa. Dentro había fotografías, decenas de ellas, todas de Brian. La primera mostraba a un bebé envuelto en una manta azul. Tenía los ojos cerrados y los pequeños puños apoyados sobre el pecho. En la parte de atrás alguien había escrito: Brian, 3 días de nacido. Pasé a la siguiente. Un niño pequeño en un columpio, sonriendo a la cámara. Luego un niño con uniforme escolar sosteniendo una lonchera. Un adolescente de pie frente a un coche, torpe e inseguro. Y por último, un hombre. Un hombre adulto, de cabello oscuro y ojos cansados. Estaba frente a un taller de carpintería sosteniendo una pieza de roble tallado. Detrás decía: Brian, 40 años, todavía solo. Me quedé mirando la foto durante mucho tiempo. Se parecía a ella. Tenía los ojos de Brenda, su nariz, su sonrisa. Miré el rostro de mi esposa todos los días durante 37 años. Y ahora estaba mirando a un desconocido que también tenía su rostro. Dejé la fotografía y volví al diario. Había una última página, una entrada final. Paul, escribió, si estás leyendo esto, entonces ya no estoy. Y lo siento muchísimo. Siento haberte mentido. Siento haberte ocultado esto. Pero necesito que hagas algo por mí. Por favor, Paul, encuéntralo. Encuentra a Brian. Dale la familia que yo nunca pude darle. Él merece una oportunidad. Merece saber que fue amado. Hazlo por mí. Hazlo por él. Cerré el diario y lo dejé sobre el escritorio. Me apoyé contra la pared y cerré los ojos. Mi mente daba vueltas. El corazón se me rompía. Brenda tenía un hijo. Un hijo del que nunca me habló. Un hijo que había pasado toda su vida solo, creyendo que nadie se preocupaba por él. Un hijo que estaba ahí fuera ahora mismo, a 200 millas de distancia, viviendo en un apartamento de una habitación encima de una ferretería, tallando madera y preguntándose por qué su vida había resultado así. Y ella quería que yo lo encontrara. Abrí los ojos y miré la fotografía otra vez. Brian, 40 años, cabello oscuro, ojos cansados, el rostro de Brenda. ¿Podía hacerlo? Podía conducir 200 millas hasta un pueblo que nunca había visitado y tocar la puerta de un hombre al que jamás había visto para decirle que su madre lo había amado todo el tiempo. ¿Podía traerlo a mi vida, a mi casa, y darle la familia que Brenda me pidió que le diera? No lo sabía. No sabía si era lo bastante fuerte. No sabía si era lo bastante valiente.
pero sabía que tenía que intentarlo. Me quedé allí hasta que se puso el sol, mirando la fotografía de un hombre que nunca había conocido, el hijo de Brenda, y tomé una decisión que lo cambiaría todo. Encontrar a Brian no fue difícil. Brenda había guardado registros detallados. Lo difícil era decidir qué iba a decirle. A la mañana siguiente me levanté antes de que saliera el sol. No había podido dormir. Mi mente había estado dando vueltas toda la noche, repasando todo lo que había leído en el diario, todo lo que había descubierto, todo lo que aún no entendía. Bajé, preparé café y me senté en la mesa de la cocina con los papeles que Brenda había dejado. El diario, las fotografías, las notas escritas a mano con direcciones y números de teléfono, todo lo que Alan Ross le había enviado durante los años. Allí estaba la dirección del taller donde trabajaba Brian, en un pequeño pueblo llamado Millbrook, a 5 horas en coche. Memoricé el camino, doblé los papeles con cuidado y los guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Estaba a medio salir por la puerta cuando sonó mi teléfono. Dennis. Miré la pantalla un momento. Parte de mí quería ignorarlo, pero sabía que seguiría llamando, así que contesté. «Buenos días, papá», dijo. Su voz sonaba plana y distante, como siempre. «Buenos días», respondí. «¿Qué vas a hacer hoy?» Dudé. No quería mentirle, pero tampoco podía decirle la verdad, no hasta que yo mismo entendiera lo que estaba haciendo. «Voy a visitar a un viejo amigo», dije al final. Hubo una pausa al otro lado. «¿Un viejo amigo?», repitió Dennis. «¿Quién?» «Alguien que conocí hace años», dije. «Nadie que recuerdes». Otra pausa. «Está bien», dijo lentamente. «Llámame si necesitas algo». «Lo haré». Colgó sin despedirse. Me quedé mirando el teléfono. Odiaba mentirle, pero no sabía qué más hacer. ¿Cómo explicarle que iba a conducir 5 horas para conocer a un hombre del que nunca había oído hablar hasta el día anterior? ¿Cómo decirle que su madre había guardado un secreto durante casi 40 años? No podía. Todavía no. Tomé las llaves y salí hacia mi vieja camioneta. Era la misma que conducía desde hacía 15 años. La pintura estaba descolorida, los asientos gastados, pero seguía funcionando. Y eso era todo lo que necesitaba. Arranqué y salí del camino. El sol empezaba a elevarse sobre los campos. El cielo estaba pálido y despejado. Iba a ser un día largo. Durante la primera hora no pensé en nada. Solo conduje. Vi pasar granjas, campos abiertos, silos y graneros dispersos en el paisaje. Era tranquilo, un silencio que hacía olvidar el mundo más allá del siguiente kilómetro. Pero luego los pensamientos comenzaron a colarse. ¿Qué iba a decirle a Brian? ¿Cómo te acercas a un desconocido y le dices que su madre lo amaba? ¿Cómo explicas que pasó 40 años vigilándolo desde lejos, demasiado asustada para acercarse, demasiado avergonzada para decir la verdad? ¿Y si no me creía? ¿Y si pensaba que mentía? ¿Y si me cerraba la puerta en la cara y me decía que lo dejara en paz? ¿Y si me creía pero no le importaba? ¿Y si me miraba con esos ojos cansados y decía que era demasiado tarde, que ella ya no estaba y que no había nada que arreglar? Apreté el volante con más fuerza. Las manos me temblaban. Tal vez era un error. Tal vez debía dar la vuelta. Tal vez debía volver a casa y olvidar que había abierto ese cobertizo. Pero no podía. Había hecho una promesa a Brenda, a Brian, a mí mismo. Seguí conduciendo. Cuando llegué a Millbrook era casi mediodía. El pueblo era más pequeño de lo que imaginaba. Una calle principal, algunas tiendas, un restaurante, una gasolinera, y al final de la calle, entre una vieja ferretería y un solar vacío, un pequeño taller con un letrero pintado a mano que decía Brian's Woodworks. Aparqué enfrente y me quedé un momento. El corazón me latía con fuerza. Tenía la boca seca. Miré el taller tratando de reunir el valor para bajar de la camioneta. A través del gran ventanal vi movimiento dentro. Una figura inclinada sobre una mesa de trabajo, herramientas dispersas, virutas en el suelo. Ese era él.
Ese era Brian. Respiré hondo, abrí la puerta y bajé. Crucé la calle despacio. Cuando llegué a la ventana me detuve y miré. Estaba de espaldas, con una camisa de franela gastada y vaqueros. Las mangas arremangadas hasta los codos. Sus manos se movían con cuidado sobre una pieza de roble, lijándola con movimientos firmes y precisos. Lo observé un instante. Parecía concentrado, en paz, como si aquel fuera el único lugar del mundo donde se sentía tranquilo. Y entonces, como si notara mi presencia, se dio la vuelta. Se había inclinado sobre la mesa de trabajo, lijando la madera. Cuando levantó la mirada, olvidé cómo respirar. Era como ver a Brenda 30 años más joven. ¿Puedo ayudarle?, preguntó. Abrí la boca, pero no salieron palabras. ¿Cómo le dices a un desconocido que es el hijo de tu esposa? Salió del taller, limpiándose las manos con un trapo. Era alto, delgado. Sus manos ásperas y llenas de callos por años de trabajo. El cabello oscuro salpicado de aserrín. Y sus ojos, esos ojos, eran los de Brenda, la misma forma, el mismo color, la misma tristeza callada detrás de ellos. Señor, repitió, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Se encuentra bien? Aclaré la garganta. Me llamo Paul Patterson, dije. Estuve casado con una mujer llamada Brenda. Frunció el ceño, confundido. Brenda, repitió despacio. No conozco a nadie con ese nombre. Respiré hondo. No había vuelta atrás. Era tu madre, dije. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Por un momento ninguno se movió. Luego Brian dio un paso atrás, endureciendo la expresión. Mi madre, dijo con voz cortante. Mi madre me abandonó cuando tenía 3 días de nacido. No sé quién es usted, pero necesita irse. Espere, dije rápido, levantando las manos. Por favor, escúcheme. Sé que suena loco. Sé que no me conoce, pero le digo la verdad. Brenda era su madre y nunca se olvidó de usted. Me miró con la mandíbula tensa. ¿Por qué debería creerle? Saqué el diario y las fotografías del bolsillo. Porque ella guardó esto, dije. Durante 40 años llevó un registro de su vida. Contrató a alguien para vigilarlo, para asegurarse de que estuviera a salvo, para enviarle fotos. Nunca dejó de pensar en usted, Brian. Ni un solo día. Miró el diario y luego las fotos. Su expresión se suavizó apenas. La curiosidad reemplazó a la ira. ¿Qué es eso?, preguntó en voz baja. Es su diario, respondí. Escribió sobre usted, sobre el día en que tuvo que entregarlo, sobre cuánto lo lamentó, sobre cómo lo vio crecer desde la distancia. Dudó un instante y luego extendió la mano y tomó el diario. Lo abrió con cuidado. Sus ojos recorrieron la primera página. Sus manos comenzaron a temblar. Esto es, susurró. Esto es sobre mí. Sí, dije. Pasó las páginas lentamente. Su respiración se volvió superficial. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se detuvo en una página y leyó en voz alta, con la voz quebrada. Brian cumplió 5 años hoy. Alan me envió una fotografía. Llevaba una camisa azul y sostenía un camión de juguete. Se veía tan feliz. Ojalá hubiera podido estar allí. Ojalá hubiera podido darle ese camión yo misma. Cerró el diario y me miró. Las lágrimas corrían por su rostro. Ella nunca me olvidó, susurró. Nunca, respondí. Ni un solo día. Se secó los ojos y dejó el diario sobre la mesa. Tomó las fotografías una por una. El bebé envuelto en la manta azul. El niño en el columpio. El estudiante con uniforme. Y por último la más reciente, el mismo a los 40 años frente a ese taller. ¿Ella tenía todas estas?, preguntó casi sin voz. Sí, dije. Las guardó en una caja en el cobertizo detrás de nuestra casa. Me hizo prometer que nunca entraría allí. No supe por qué hasta que falleció.
Brian alzó la vista, los ojos rojos e hinchados. —¿Se ha ido? Asentí. —Hace 3 semanas. Se sentó en una caja de madera y se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros se sacudían en silencio. No eran sollozos fuertes, solo lágrimas profundas y contenidas. No supe qué hacer, así que me quedé allí, dándole tiempo. Después de un momento levantó la mirada. Pasé toda mi vida creyendo que nadie me quería, dijo en voz baja. Crecí en ese orfanato preguntándome por qué mi madre me dejó, por qué no volvió. Me dije que no importaba, que no la necesitaba. Pero sí importaba. Siempre importó. Ella quería volver, dije. Quería encontrarte, pero tenía miedo. Pensó que la odiarías. Pensó que era demasiado tarde. No era demasiado tarde, respondió con la voz rota. Nunca fue demasiado tarde. Nos quedamos en silencio. El sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras largas sobre el taller. El olor a madera recién cortada llenaba el aire. Era un silencio cargado de emoción. Finalmente hablé. Brian, dije, Brenda dejó una última petición en su diario. Me miró con esperanza y miedo. Quería que tuvieras una familia. Quería que tuvieras un hogar. Me pidió que te encontrara, que te llevara de vuelta a la granja, que te diera la vida que ella no pudo darte. Me miró fijamente. ¿Quiere que vaya a vivir con usted? Sí, dije. Sé que suena extraño. Sé que apenas nos conocemos, pero Brenda te amaba y quiero honrar su deseo. Quiero darte un hogar. Brian negó lentamente con la cabeza. No pertenezco allí. Soy solo, un extraño, un error de su pasado. No eres un error, dije con firmeza. Eres su hijo. Y si eres su hijo, entonces también eres parte de mi familia. Me miró durante largo rato, buscando sinceridad. Lo que fuera que buscaba debió encontrarlo porque su expresión se suavizó. Nunca he tenido un hogar, dijo en voz baja. No uno de verdad. Respiré hondo. Brian, quiero que vengas conmigo a la granja. Eso es lo que Brenda habría querido. Me miró mucho tiempo y susurró. ¿Hogar? Nunca he tenido uno. Brian me siguió en su vieja camioneta. Lo observaba por el espejo retrovisor preguntándome cómo reaccionaría Dennis. El camino de regreso se hizo más largo. Tal vez porque ya no iba solo. Tal vez porque sabía lo que me esperaba. Dennis, mi hijo, el hijo frío y distante. ¿Cómo iba a explicarle esto? ¿Cómo decirle que su madre guardó un secreto? ¿Que tenía un hermano que nunca supo que existía? Miré otra vez por el espejo. Brian seguía allí, agarrando el volante con fuerza. Parecía nervioso, asustado. Y no lo culpaba. Conducía hacia una vida que nunca imaginó, hacia una familia que nunca conoció. Cuando llegamos a la granja, el sol comenzaba a ponerse. El cielo estaba pintado de naranja y rosa. Los campos se extendían dorados e interminables. Aparqué junto a la casa. Brian estacionó a mi lado. Bajé y esperé. Él se quedó un momento mirando la casa, el granero, la tierra. Luego bajó despacio. Miró alrededor con asombro. Nunca había visto algo así. Había pasado su vida en apartamentos pequeños y ahora estaba en medio de 300 acres de campo abierto. Esta es la granja, dije. Es hermosa, respondió. A Brenda le encantaba este lugar. Se sentaba cada mañana en el porche a ver salir el sol. Decía que era el lugar más tranquilo del mundo. Brian no habló. Solo observó todo. Vamos, dije. Entra. Subimos los escalones y entramos. La puerta crujió. El interior olía a café y madera vieja. Lo llevé al salón. Las paredes estaban llenas de fotografías. Nuestra boda. Dennis de niño en su primera bicicleta. Años de recuerdos enmarcados. Brian se detuvo ante una foto de Brenda joven en el jardín con una cesta de tomates. Tocó el marco con dedos temblorosos.
Esa fue tomada pocos años después de casarnos, dije. Le encantaba ese jardín. Brian la miró en silencio, los ojos brillantes. Gracias, dijo al fin, por traerme aquí. No tienes que agradecerme, respondí. Eres familia ahora. ¿Lo soy? Sí, afirmé. Asintió despacio, aunque aún le costaba creerlo. Le dije que le enseñaría todo sobre la granja, cómo trabajar la tierra, cuidar los animales. Sonrió levemente. Ojalá aprenda rápido. Pero luego hizo la pregunta que temía. ¿Y Dennis? Dudé. No sabía cómo reaccionaría. Le hablaré, dije. Lo entenderá. ¿Estás seguro? Sí, respondí, aunque sabía que mentía. Dennis llegó a la mañana siguiente sin avisar. Entró en la cocina y vio a Brian en la mesa. La expresión de su rostro me heló la sangre. Estábamos tomando café cuando abrió la puerta. Se quedó inmóvil. ¿Quién es él?, preguntó. Dennis, siéntate. Tenemos que hablar. No voy a sentarme, respondió. ¿Quién es? Brian bajó la mirada. Respiré hondo. No había forma fácil. Se llama Brian. Es hijo de tu madre. Dennis me miró sin parpadear. ¿Qué? Tu madre tuvo un hijo antes de casarnos. Tenía 18 años. Su familia la obligó a entregarlo. Pero nunca dejó de vigilarlo. Contrató a alguien para asegurarse de que estuviera bien. Guardó todo. Dennis se puso rojo. ¿Estás bromeando? No. Encontré su diario. Me pidió que lo trajera a casa. Dennis miró a Brian con la mandíbula apretada. Así que apareces de la nada y ahora eres mi hermano. Brian no respondió. Dennis volvió hacia mí. ¿Y ahora vas a darle la mitad de todo? ¿La mitad de la granja? ¿La mitad de la herencia? Esto no es sobre dinero, dije. ¿No es sobre dinero?, gritó. Es nuestra vida. Traes a un extraño y se la entregas como si nada. No es un extraño. Es el hijo de tu madre. Eso lo hace familia. Dennis soltó una risa amarga. Familia. Él es un extraño. Mamá te mintió durante 37 años. Te ocultó este secreto a ti, a mí, a todos. Y ahora la estás premiando por eso. Espera, yo no estoy premiando a nadie, dije, endureciendo la voz. Estoy haciendo lo que ella me pidió. Brian es su hijo. Eso lo convierte en parte de esta familia y voy a enseñarle a llevar esta granja. Dennis dio un paso al frente. Sus ojos ardían de rabia. Sobre mi cadáver, dijo. Las palabras quedaron en el aire como una amenaza. Sentí el pecho cerrarse. Nunca había escuchado a Dennis hablarme así, con tanto veneno, con tanto odio. Dennis, dije en voz baja. Sé que esto es difícil. Sé que es un shock. Pero Brian no pidió nada de esto. No sabía nada de tu madre. No sabía nada de mí. Pasó toda su vida creyendo que nadie lo quería, y ahora tiene la oportunidad de tener una familia, de tener un hogar. No voy a quitárselo. Dennis negó despacio con la cabeza. Estás cometiendo un error, papá. Puede que sí, dije. Pero es mi error. Dennis miró a Brian una vez más. Su expresión era fría, dura, implacable. No perteneces aquí, le dijo. Brian por fin levantó la mirada. Tenía los ojos cansados, tristes, pero no discutió. Solo asintió levemente, como si lo hubiera esperado desde el principio. Dennis se giró y caminó hacia la puerta. Agarró el pomo y lo abrió, pero se detuvo y me miró. Estás eligiéndolo a él antes que a mí, dijo en voz baja. No estoy eligiendo a nadie, respondí. Hay sitio para los dos. Dennis volvió a soltar una risa corta y amarga. No, papá, dijo. No lo hay. Y entonces se fue. La puerta se cerró de un portazo tan fuerte que las ventanas temblaron. El sonido retumbó por la casa, por el silencio,
por todo. Me quedé un momento mirando la puerta. El corazón me latía con fuerza. Me temblaban las manos. Sentía que acababa de perder algo que no podría recuperar. Brian habló en voz baja detrás de mí. Tal vez debería irme, dijo. Me giré. Seguía sentado a la mesa, los hombros caídos, la mirada baja. Parecía listo para marcharse, para desaparecer, para volver a estar solo. No, dije con firmeza. Te quedas. Esta es tu casa ahora. Brian me miró. Él me odia. No, no te odia, dije. Está enfadado. Está confundido. Ya se le pasará. Solo necesita tiempo. Brian no parecía convencido. Y, sinceramente, yo tampoco. No quiero causar problemas, dijo. No quiero ponerme entre tú y tu hijo. No te estás poniendo entre nosotros, dije. Dennis lo está haciendo más difícil de lo que debería, pero no es culpa tuya. Brian asintió despacio, pero vi la duda en sus ojos, el miedo, la culpa. Me senté otra vez y di un sorbo al café. Ya estaba frío. Amargo, pero me lo bebí igual. Dale tiempo, dije. Al final lo entenderá. Pero incluso mientras lo decía, supe que debía haber prestado atención a las señales. Dennis se había ido, pero la tensión seguía allí. Durante las 2 semanas siguientes me volqué en enseñarle a Brian todo lo que sabía sobre la granja. Aprendía rápido, quizá demasiado rápido, y eso solo enfurecía más a Dennis. Lo veía en la forma en que aparecía sin avisar, quedándose en el borde de la propiedad, mirándonos trabajar. Nunca se acercaba. Nunca decía una palabra. Solo estaba allí, con los brazos cruzados y el rostro duro, imposible de leer. Y después de unos minutos se subía al coche y se marchaba. Pero yo sentía sus ojos sobre nosotros, fríos, calculadores, esperando. Intenté no pensar en ello. Tenía trabajo y Brian estaba ansioso por aprender. El primer día le enseñé a conducir el tractor. Era un John Deere viejo, el mismo que llevaba usando 20 años. El motor rugía y las marchas estaban duras, pero Brian lo aprendió rápido. Tenía buenas manos, firmes, seguras, de esas que nacen de años trabajando la madera. Eres un natural, le dije mientras cruzábamos el campo del sur. Sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero verdadera. Nunca había hecho algo así, dijo, pero se siente bien, ¿sabes? Asentí. Sabía exactamente a qué se refería. En los días siguientes le enseñé a arreglar el equipo cuando se estropeaba, a cambiar el aceite del tractor, a reemplazar una correa de la empacadora de heno, a afilar las cuchillas de la segadora. Brian lo absorbía todo como una esponja. Hacía preguntas. Tomaba notas. Practicaba hasta hacerlo bien. Y cada tarde, cuando el trabajo terminaba, nos sentábamos en el porche delantero y hablábamos. Ese porche siempre había sido el lugar favorito de Brenda. Se sentaba allí cada mañana con su café, mirando el amanecer sobre los campos. Y ahora Brian y yo estábamos en el mismo lugar, mirando el atardecer. Una noche Brian me hizo la pregunta que sabía que llegaría. ¿Cómo era ella?, dijo en voz baja. Brenda, mi madre. ¿Qué clase de persona era? Me recosté en la silla y lo pensé un momento. ¿Cómo describes a alguien a quien amaste durante 37 años con unas pocas palabras? Era bondadosa, dije al fin. Tenía el corazón más grande que he conocido. Amaba esta granja. Amaba trabajar en el jardín. Cada primavera plantaba tomates, pimientos y pepinos. Pasaba horas quitando malas hierbas y regando. Y cada verano teníamos más verduras de las que sabíamos qué hacer. Brian sonrió. Suena maravillosa. Lo era, dije, pero también era terca. Cuando se le metía algo en la cabeza, no había quien la cambiara. Y era reservada. Se guardaba cosas. Como ese cobertizo. Nunca entendí por qué quería que me mantuviera alejado, pero confié en ella y lo hice. ¿Te arrepientes de que no te lo dijera?, preguntó Brian, sobre mí.
Lo pensé mucho tiempo. ¿Me habría gustado que me lo contara? Sí. Nos habría ahorrado mucho dolor. Pero también entendía por qué no lo hizo. Tenía miedo. Vergüenza. Pensó que la juzgaría. Pensó que me iría. Ojalá hubiera confiado en mí, dije. Pero entiendo por qué no lo hizo. Y no la culpo por ello. Brian asintió despacio. Ojalá la hubiera conocido. Yo también, dije. Nos quedamos en silencio mirando cómo el sol desaparecía tras los árboles. El aire estaba fresco y quieto. Solo se oía el zumbido lejano de los grillos en la hierba. Y por primera vez en semanas, sentí paz. Pero esa paz duró poco. Unos días después estaba en el granero con Brian enseñándole a alimentar al ganado. Estábamos echando grano en los comederos cuando levanté la vista y vi a Dennis en la entrada. No dijo nada. Solo se quedó mirando. Su expresión era fría, vacía, como si estuviera viendo a desconocidos. Dennis, dije, enderezándome. ¿Necesitas algo? No respondió. Miró a Brian un largo momento y luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y se fue. Brian me miró, pálido. «Me odia», susurró. «No, no te odia», dije, pero incluso al decirlo ya no estaba seguro de creerlo. Durante la semana siguiente, Dennis apareció 3 veces más. Cada vez se quedaba a distancia observando. Y cada vez se marchaba sin decir una palabra. Era como si nos estudiara, como si esperara algo, como si planeara algo. Y entonces me di cuenta de algo que debió ser obvio desde el principio. Estaba empezando a querer a Brian como si fuera mi propio hijo. Era trabajador, honesto, bondadoso. Me recordaba a Brenda en tantas cosas, la manera en que sonreía, cómo inclinaba la cabeza cuando pensaba, cómo le importaban las cosas, la gente, hacer lo correcto. Y comprendí que, de alguna manera extraña, Brenda me estaba dando una segunda oportunidad, un segundo hijo, otra oportunidad de ser padre. Gracias, Brenda, susurré una noche en la cocina, mirando los campos oscuros. Me diste otro hijo. Pero esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo, escuchando cómo la casa crujía y se asentaba a mi alrededor. Y no podía sacudirme la sensación de que algo malo se acercaba, algo que no podría detener, algo que debía haber visto. Pensé en cómo Dennis nos observaba, esa mirada fría, el silencio, la distancia. Y entendí que había cometido un error terrible. Había ignorado las señales. Me dije a mí mismo que Dennis acabaría cediendo, que aceptaría a Brian, que todo estaría bien. Pero no iba a estar bien. Esa noche no pude quitarme de encima la sensación de que algo terrible estaba a punto de pasar. Solo que no sabía cuán terrible sería. Pasó otra semana. Y entonces empezaron los rumores. Susurros en la tienda de pienso, miradas de reojo en la iglesia. No entendí qué estaba pasando hasta que por fin escuché lo que Dennis estaba diciendo de Brian. Al principio fue sutil, demasiado sutil como para notarlo enseguida. Una mañana conduje al pueblo para comprar suministros en la ferretería. Bob Freeman estaba tras el mostrador como siempre. Nos conocíamos desde hacía años. Normalmente me recibía con una sonrisa y preguntas sobre la granja. Pero aquella mañana me miró distinto. No hostil, solo cauteloso. «Buenos días, Paul», dijo, pasando los artículos por el escáner. «Buenos días, Bob». Y ya. Nada de charla. Me cobró, tomó el dinero y me entregó la bolsa sin decir una palabra más. Salí con un nudo en el pecho. Unos minutos después me crucé con George Johnson frente a la oficina de correos. Había sido mi vecino durante 2 décadas. Me detuvo, moviéndose nervioso. «Oye, Paul, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro». «Dudo. He oído cosas sobre ese tipo que trabaja para ti. Brian». Se me tensó el estómago. «¿Qué cosas?» «Dicen que tiene un historial complicado», dijo George. «Deudas, bancarrota, quizá problemas legales». «¿Es verdad?» Lo miré.
¿Dónde oíste eso? Se encogió de hombros. Ya sabes cómo son los pueblos. Pensé que debía saberlo. Volví a casa en silencio, con la cabeza a mil. Alguien estaba envenenando al pueblo contra Brian, y yo ya sabía quién. En la granja encontré a Brian en el granero arreglando un poste de la cerca. Me acerqué y le pregunté directo. Brian, ¿alguna vez tuviste problemas financieros, una bancarrota? Se sobresaltó y luego bajó la mirada, avergonzado. Sí. Hace unos 10 años perdí mi trabajo. No pude pagar las cuentas. Me declaré en bancarrota, pero lo devolví todo. Trabajé en 3 empleos. Me llevó años. ¿Por qué no me lo dijiste? No quería que pensaras menos de mí. Asentí. Alguien está difundiendo rumores, diciendo que eres un estafador, que estás aquí para aprovecharte de mí. Sus ojos se abrieron. Eso no es verdad. Lo sé, pero alguien quiere que la gente lo crea. Los dos sabíamos quién. Unos días después todo escaló. Brian vino temprano una mañana. El arado no arranca. Lo intenté todo. Fui al cobertizo de maquinaria. El arado era viejo, pero fiable. Abrí el panel del motor y me quedé helado. Los cables estaban cortados. Limpios. Precisos. Se me cerró el pecho. Brian, dije con dureza. ¿Hiciste tú esto? Me miró horrorizado. No, te lo juro que no. Entonces, ¿cómo pasó? No lo sé, dijo con la voz temblorosa. Debí creerle. Pero estaba enfadado, y lo pagué con él. Tienes que tener más cuidado, dije frío. Errores como este cuestan dinero. Me miró herido. Yo no lo rompí. Entonces, ¿quién? Se giró sin responder. Esa noche no pude dormir. Los cortes eran demasiado limpios, demasiado deliberados. Entonces recordé las cámaras. Fui a mi oficina y revisé las grabaciones. Dennis. Entró en el cobertizo de noche, abrió el panel y cortó los cables. Lo vi 3 veces. Mi hijo estaba incriminando a Brian. A la mañana siguiente conduje hasta el despacho de abogados de Dennis. Me temblaban las manos al entrar. Él levantó la vista, sorprendido. Papá. Te vi en las cámaras. ¿Qué cámaras? Las del cobertizo de maquinaria. Tú cortaste los cables. Se recostó y sonrió. No tienes pruebas. Tengo el vídeo. ¿Se ve claro? ¿Puedes probar que soy yo, o que el vídeo no fue manipulado? Se encogió de hombros. Aunque pudieras, ¿quién te creería? Soy tu hijo y soy abogado, dijo. Estás defendiendo a un extraño con antecedentes. Lo que haces está mal. Lo que está mal, dijo Dennis, es que metas a un extraño en mi herencia. Entonces entendí que ya lo había perdido. Sonrió con frialdad. No tienes pruebas. Y aunque las tuvieras, no importaría. Tenía razón, y yo aún no sabía hasta dónde llegaría. Debí verlo venir. A Brian le iba bien, aprendía rápido. Dennis no lo soportaba. Una semana después de nuestra confrontación hizo su siguiente movimiento. Era temprano. El sol empezaba a salir sobre los campos. Brian y yo estábamos junto al silo de grano mirando hacia el techo. Ayer noté una filtración, dijo Brian, señalando una mancha oscura. Está entrando agua. Si no lo arreglamos pronto el grano se mojará y se echará a perder. Asentí. Bien, sube y revisa el techo. Yo preparo las herramientas. Brian miró la vieja escalera de madera apoyada en el silo. Era alta, quizá de 20 pies. Llevaba años ahí. Ten cuidado, dije. Esa escalera es vieja. Lo haré, respondió Brian. Empezó a subir. Lo observé un momento y luego me di la vuelta para ir a la casa a preparar el desayuno. Pensé que estaría un rato arriba. Yo estaba en la cocina sirviendo café cuando lo oí. Un estruendo, el golpe de algo pesado contra el suelo.
Se me heló la sangre. Solté la cafetera y corrí afuera. Brian estaba en el suelo junto a la base del silo. La escalera había caído a su lado. Un peldaño estaba partido. No se movía. «Brian», grité corriendo hacia él. Gimió. Tenía los ojos abiertos, pero no me miraba. Miraba al cielo, la cara retorcida de dolor. «No te muevas», dije arrodillándome. «Quédate quieto. Voy a pedir ayuda». Saqué el teléfono y llamé al 911. Me temblaban tanto las manos que casi se me caía. 911, ¿cuál es su emergencia? Mi hijo se cayó de una escalera, dije con la voz quebrada. Está herido. No se mueve bien. Estamos en la granja Patterson, ruta 12. Los paramédicos van en camino, dijo la operadora. Quédese con él. No lo mueva. Bajé el teléfono y miré a Brian. Respiraba con dificultad. Estaba pálido. Intentó incorporarse, pero le puse la mano en el hombro. Quédate abajo, dije. Ya viene ayuda. Me duele, susurró. El pecho, no puedo respirar bien. Lo sé, dije. Aguanta. Ya casi están aquí. Se sintió como horas hasta que llegó la ambulancia, pero seguramente fueron 10 minutos. Los paramédicos lo subieron a una camilla y lo llevaron al hospital. Yo lo seguí en mi camioneta, con el corazón golpeándome todo el camino. En el hospital el doctor Stevens salió a hablar conmigo tras examinarlo. Va a estar bien, dijo, pero tiene 3 costillas rotas y una conmoción leve. Tiene suerte de no tener lesiones internas. Vamos a dejarlo aquí al menos 2 semanas para vigilarlo. Asentí, aliviado. ¿Puedo verlo en un rato? Está descansando, dijo el doctor Stevens. Le dimos algo para el dolor. Me senté en la sala de espera 1 hora, mirando las paredes blancas, tratando de procesarlo. Brian se había caído. Estaba herido y era culpa mía. Debí revisar esa escalera. Debí asegurarme de que fuera segura. Pero algo no encajaba. Cuando volví a la granja esa tarde fui directo al silo. La escalera rota seguía tirada donde cayó. Levanté el trozo del peldaño y lo examiné. La madera no estaba podrida. No estaba gastada. Había sido cortada, cerrada casi por completo, lo justo para sostener el peso de Brian unos pasos, pero no lo suficiente para aguantar cuando llegara arriba. Se me revolvió el estómago. Fui hacia la cámara de seguridad del granero, la que apuntaba al silo. Saqué el teléfono y revisé la grabación. Y allí estaba, Dennis. La marca de tiempo decía 11:30 de la noche anterior. Dennis había entrado en la propiedad con una sierra pequeña. Subió por la escalera, se detuvo en el 8º peldaño desde arriba y lo cerró con cuidado. No del todo, solo lo suficiente para debilitarlo. Luego bajó y se fue. Me sentí enfermo. Llamé al detective Walsh. Llegó 1 hora después. Le mostré la escalera. Le mostré el vídeo. Lo vio 2 veces, con gesto sombrío. Señor Patterson, dijo al fin, le creo. Esto es claramente sabotaje. Pero la calidad del vídeo no es muy buena, y un buen abogado podría argumentar que la persona no es identificable con claridad. Dennis es un buen abogado, dije con amargura. Exacto, dijo Walsh. Sin pruebas más claras no podemos arrestarlo. Pero presentaré un informe y si pasa algo más, quedará registrado. ¿Algo más? Repetí. Brian está en el hospital con costillas rotas y una conmoción. ¿Qué más tiene que hacer Dennis para que lo detengan? Walsh me miró con ojos cansados. Lo siento, señor Patterson. De verdad. Pero tengo las manos atadas. La ley exige pruebas más allá de toda duda razonable, y ahora mismo no las tenemos. Me quedé mirándolo, completamente impotente. Brian estaba en una cama de hospital y Dennis andaba libre, impune, planeando su siguiente movimiento. En ese momento supe que tenía que proteger a Brian yo mismo.
Pero no sabía que el siguiente movimiento de Dennis casi me costaría la vida a mí también. Durante las 2 semanas siguientes el hospital se volvió mi segunda casa. Cada día me sentaba junto a la cama de Brian. Cada noche volvía solo, preguntándome cómo iba a mantenerlo a salvo. Brian sanaba despacio. Los doctores decían que iba bien, pero yo veía el dolor en su cara cada vez que se movía, cada vez que respiraba hondo, cada vez que intentaba incorporarse. La enfermera Parker era amable. Lo revisaba cada pocas horas, lo acomodaba, le traía almohadas extra. Me recordaba a Brenda, suave, paciente, de esas personas que te hacen sentir que todo estará bien, incluso cuando no lo está. Una tarde yo estaba sentado junto a su cama cuando Brian dijo algo que me descolocó. «Paul», susurró, «tal vez debería irme cuando salga de aquí. Tal vez sería mejor volver a Millbrook». Lo miré. «¿Por qué dices eso?» «Porque estoy causando demasiados problemas», dijo. «Dennis está haciendo todo esto por mí, los rumores, el sabotaje, la escalera. Si yo no estuviera aquí, nada de esto estaría pasando. Dennis es quien está causando problemas», dije con firmeza. «No tú». «Pero es tu hijo», dijo Brian. «Tu hijo de verdad. Y yo solo soy». «Eres el hijo de Brenda», lo interrumpí. «Y eso te convierte en mi hijo también. No te vas a ninguna parte». Brian me sostuvo la mirada. Tenía los ojos rojos. Se veía cansado, gastado, como si llevara demasiado peso encima desde hace demasiado tiempo. «No quiero ponerme entre tú y tu familia», dijo. «No te estás poniendo entre nosotros», respondí. «Dennis lo está haciendo solo. Y no voy a dejar que gane». Brian asintió despacio, pero noté que no terminaba de creerme. En los días siguientes intenté distraerlo. Le conté historias de Brenda que nunca le había contado a nadie. Historias de los primeros años de nuestro matrimonio, de cuando intentó aprender a montar a caballo y se cayó 3 veces en una tarde, de cómo cantaba canciones country en la cocina mientras cocinaba, aunque no afinara ni para salvar su vida. Brian escuchaba cada palabra. A veces sonreía. A veces se le llenaban los ojos de lágrimas. Y comprendí que, en cierto modo, le estaba dando la madre que nunca tuvo. Los recuerdos, las historias, la prueba de que ella había sido real, de que había sido amada. Una noche Brian me hizo otra pregunta que me daba miedo. «¿Y si Dennis lo intenta de nuevo?» No dudé. «Entonces estaré listo». «¿Cómo?» «He estado instalando más cámaras», dije. «Mejores cerraduras, luces con sensor de movimiento. No voy a dejar que vuelva a hacerte daño». Brian guardó silencio un momento y luego dijo: «No tengo miedo por mí. Tengo miedo por ti». Lo miré, sorprendido. «¿Por mí?» «Sí». «Dennis no está enfadado solo conmigo. Está enfadado contigo por elegirme, por traerme a la familia». «¿Y si te hace algo a ti?» «No, no lo haría», dije, pero mientras lo decía ya no estaba seguro de creerlo. Pasaron 2 semanas lentas y al fin el doctor Stevens dijo que Brian estaba listo para volver a casa. Lo llevé a la granja en mi camioneta. Se movía con cuidado, quejándose cada vez que el coche botaba, pero no se quejó. Solo miraba por la ventana los campos, el granero, la casa. «Hogar», dijo en voz baja. «Sí», respondí. «Hogar». Cuando entramos al camino vio los cambios, las nuevas cámaras, las luces con sensor, las cerraduras nuevas en cada entrada. «Hablabas en serio», dijo. «Te dije que estaba de tu lado». Esa noche, después de que Brian se acostara, recorrí la casa una vez más. Revisé cada cerradura, cada ventana, cada puerta. Me aseguré de que las cámaras funcionaran, de que las luces estuvieran encendidas. Y me fui a la cama. Pero no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando, esperando que algo saliera mal. Pero no pasó nada. La casa estaba silenciosa, tranquila, segura, por ahora. Pero yo me equivocaba. El siguiente plan de Dennis no iba dirigido solo a Brian. Iba dirigido a los dos.
No pude dormir esa noche. Algo se sentía mal. A las 2 de la madrugada me levanté y bajé. Y entonces olí humo. Habían pasado unos días desde que Brian volvió del hospital. Seguía recuperándose, seguía moviéndose despacio, seguía con dolor, pero estaba en casa. Y yo creí que estábamos a salvo. Me equivoqué. Esa noche me quedé en la cama mirando el techo. La mente no se me detenía. Pensaba en Dennis, en la escalera, en lo que dijo el detective Walsh, en cómo Dennis seguía libre e impune. Intenté cerrar los ojos. Intenté convencerme de que todo estaba bien, de que las cámaras lo atraparían si intentaba algo, de que las cerraduras nuevas nos protegerían. Pero no pude quitarme la sensación de que algo malo estaba por pasar. A las 2 de la madrugada me rendí. Bajé a la cocina, me serví un vaso de agua y me quedé junto al fregadero mirando por la ventana los campos oscuros, y fue entonces cuando lo olí. Humo, tenue al principio, pero inconfundible. Dejé el vaso y me acerqué a la ventana. Y lo vi. Un resplandor naranja, parpadeante, saliendo del granero. Fuego. El granero estaba ardiendo, y Brian estaba ahí dentro. Yo había convertido el altillo sobre el granero en un pequeño espacio para Brian, tranquilo, privado, un lugar donde pudiera descansar sin sentirse estorbo. Se había acostado unas horas antes, agotado por el trabajo del día. «Brian», grité, aunque sabía que no podía oírme desde la casa. Corrí. Ni siquiera lo pensé. Simplemente corrí. Salí por la puerta de atrás, crucé el patio hacia el granero. Mientras corría saqué el teléfono del bolsillo y llamé al 911. 911. ¿Cuál es su emergencia? Fuego, grité. Mi granero está en llamas. Hay alguien dentro. Estamos en la granja Patterson, ruta 12. Los bomberos van en camino, dijo la operadora. Quédese afuera. No entré. Pero yo no podía quedarme afuera. Brian estaba allí. Cuando llegué al granero agarré el picaporte y tiré. No se movió. Tiré más fuerte. Nada. La puerta estaba atascada. No atascada. Bloqueada. Algo la habían calzado desde fuera. Vi humo filtrándose por las rendijas. Oí el rugido de las llamas dentro. Brian, grité. Brian, ¿me oyes? No hubo respuesta. Corrí hacia el lado del granero. Había una ventana, pequeña, alta, pero era mi única opción. Tomé una barra de metal del suelo y golpeé la ventana. El cristal estalló. Aparté los restos, me impulsé hacia arriba. El hueco era estrecho, pero me colé y caí dentro. El calor me golpeó como una pared. El humo era espeso, negro, asfixiante. Apenas veía a 2 pasos. Las llamas trepaban por las paredes, avanzaban por las pacas de heno apiladas a los lados. «Brian», grité tosiendo. «¿Dónde estás?» Oí un sonido encima de mí. Tos. Débil. Desesperada. El altillo. Tropecé entre el humo hacia la escalera que subía al altillo. Me ardían los ojos. Los pulmones me gritaban, pero seguí. Subí. Cada peldaño pesaba más que el anterior. El humo era peor arriba, más denso, más caliente, y entonces lo vi. Brian estaba de rodillas junto a la pared del fondo, tosiendo con violencia. Tenía la cara cubierta de hollín. Los ojos rojos y llorosos. Me miró con una mezcla de miedo y alivio. «Paul», jadeó. No pude salir. La puerta. Lo sé, dije agarrándolo del brazo. Vamos, tenemos que salir ya. Lo ayudé a ponerse de pie. Temblaba, estaba débil. Notaba lo difícil que le era moverse. Sus costillas aún estaban sanando. Cada respiración le dolía. Llegamos a la escalera. Bajé primero y luego alcé los brazos para ayudarlo. Brian descendió despacio, con cuidado, pero a mitad empezó a toser tan fuerte que casi perdió el agarre. «Aguanta», grité. «Un poco más».
Llegamos al piso de abajo. Las llamas estaban por todas partes. La pared trasera entera ardía. El humo era tan espeso que casi no veía mis manos. Guié a Brian hacia la puerta principal, pero seguía bloqueada. Empujé con todas mis fuerzas. No cedía. «La ventana», gritó Brian, señalando por donde yo había entrado. Nos dimos la vuelta y avanzamos a trompicones hacia la ventana rota, pero el fuego ya se había extendido. Nos cortaba el paso. Estábamos rodeados. «Estamos atrapados», dijo Brian con la voz quebrada. Miré alrededor desesperado. Tenía que haber otra salida. Tenía que haberla, pero no la había. El humo se volvía más denso. Brian tosía tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie. Lo sujeté, intentando sostenerlo, intentando pensar en algo, en lo que fuera. «¡Ayuda!», grité, aunque sabía que nadie podía oírme. «¡Que alguien nos ayude!». Brian se apoyó en mí, temblando. «Paul», susurró. «No puedo respirar». Lo abracé y lo pegué a mí. «Aguanta», dije. «Aguanta un poco más». Pero no sabía cuánto más nos quedaba. El humo era insoportable. La vista se me nublaba. Sentía el pecho arder. Y entonces, entre el rugido del fuego, oí algo. Un sonido afuera. La puerta de un coche cerrándose de golpe. Pasos corriendo rápido, acercándose. El humo era cada vez más espeso. Brian tosía más. Yo ya casi no veía nada. Y entonces, atravesando el rugido de las llamas, lo oí. Un golpe de puerta y unos pasos directos hacia nosotros. Antes de revelar quién venía corriendo a través del humo, tómate un momento para pausar y decirme qué crees que está a punto de pasar. ¿Quién crees que era y por qué? Comparte tus pensamientos o predicciones en los comentarios para saber que sigues aquí conmigo. Y una nota rápida. La siguiente parte de esta historia incluye algunos elementos dramatizados y ficticios que puede que no sean del todo reales. Así que, si prefieres no continuar, puedes detener el vídeo aquí. La puerta se abrió de golpe. A través del humo vi una figura corriendo hacia nosotros. Era Dennis. Por un instante pensé que lo estaba imaginando. El humo, el calor, la falta de oxígeno, mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces oí su voz. «Papá», gritó. «Papá, ¿dónde estás?». Intenté responder, pero solo me salió una tos. Sujeté a Brian y lo acerqué, tratando de cubrirlo de las llamas. «Aquí», logré gritar al fin. «Estamos aquí arriba». Oí pasos golpeando la escalera. Y entonces, entre el humo negro, apareció Dennis. Tenía la cara desencajada por el pánico. Los ojos abiertos, salvajes. Cuando me vio se quedó helado. Se le fue el color. «Papá», dijo con la voz rota. «Dios mío, papá, ¿qué haces aquí dentro?». Salvando a Brian, jadeé tosiendo. La puerta estaba bloqueada. Dennis me miró y su expresión cambió. Horror. Culpa. Comprensión. «Lo sé», dijo en un susurro. «Yo lo explicaré después. Tenemos que salir ya». Me agarró del brazo y me levantó. Tropecé, las piernas flojas, los pulmones ardiendo. Dennis me rodeó con un brazo y empezó a arrastrarme hacia la escalera. «Espera», dije, buscando a Brian. «Brian, tenemos que». «Yo lo saco», dijo Dennis. «Pero primero tengo que sacarte a ti». Me guió por la escalera. Cada paso era imposible. La vista se me nublaba. Sentía el pecho en llamas. Pero Dennis no me soltaba, casi cargándome entre el humo. Cuando llegamos abajo vi la puerta. Ahora estaba abierta. La viga de madera que la bloqueaba yacía en el suelo. Dennis la había movido. Había despejado el paso. «¡Fuera!», gritó empujándome hacia la salida. «¡Sal ya!». Crucé a trompicones y caí sobre la hierba. El aire frío de la noche me golpeó los pulmones y jadeé, tosiendo sin control.
Me lloraban los ojos. Me ardía la garganta. Pero estaba vivo. Miré el granero. Las llamas crecían. El humo salía a borbotones por la puerta abierta. «Brian», grité, y entonces vi a Dennis. Estaba corriendo de vuelta hacia el granero. De vuelta al fuego. No. Intenté levantarme, intenté seguirlo, pero las piernas me fallaron. Caí de rodillas, impotente, mirando las llamas. Se sintió como una eternidad, pero fueron segundos. Y entonces Dennis salió del humo, arrastrando a Brian. Lo sacó por la puerta y lo dejó sobre la hierba, y se desplomó a su lado. Dennis estaba cubierto de hollín. Tenía las manos rojas, llenas de ampollas. La cara quemada, pero estaba vivo. Y Brian también. Brian tosía, jadeaba, pero respiraba. Estaba vivo. Me arrastré hasta ellos. «Brian», dije agarrándole la mano. «¿Estás bien?». Asintió débilmente, sin poder hablar. Y entonces oí sirenas. Los camiones de bomberos entraban por el camino. El capitán Hughes bajó del primero dando órdenes a gritos. Los bomberos corrieron con mangueras. Una ambulancia se detuvo detrás y los paramédicos vinieron hacia nosotros. Yo me quedé sentado en el suelo mirando a Dennis. Estaba a unos metros, con la cabeza entre las manos, los hombros temblando. «Dennis», dije. Él levantó la mirada. Tenía el rostro manchado de hollín y lágrimas. Y entonces se quebró. Se arrastró hasta mí y cayó de rodillas. «Papá», dijo con la voz rota. «Lo siento. Lo siento muchísimo». «Lo sé», dije en voz baja. «Yo lo hice», sollozó. «Yo provoqué el fuego. Yo bloqueé la puerta. Solo quería que Brian se fuera. Quería que se marchara. Quería que todo volviera a ser como antes. Pero nunca pensé que tú estarías ahí dentro. Nunca pensé». Se le quebró la voz y se cubrió el rostro, llorando. «Casi te pierdo», susurró. «Casi te mato». Extendí la mano y le tomé la suya. Su mano quemada. Se estremeció, pero no lo solté. «Lo sé», dije. «Lo sé, hijo». «Lo siento», repitió. «Lo siento muchísimo. No sé qué me pasa. No sé por qué hice esto. Solo, estaba tan enfadado. Tenía tanto miedo. Y no sabía cómo parar». Lo miré, mi hijo, el hijo que crié, el hijo que creía conocer. Había hecho cosas terribles. Había herido a la gente. Casi me lo quitó todo. Pero también había vuelto. Había corrido hacia el fuego. Nos había salvado. «Volviste», dije en voz baja. Dennis me miró con los ojos rojos e hinchados. No podía dejar que tú. No pudo terminar. Se quedó llorando, apretándome la mano. Los paramédicos llegaron y empezaron a revisarnos. Uno intentó apartar a Dennis para tratarle las quemaduras, pero él no soltaba mi mano. «Señor», dijo el paramédico con suavidad, «tenemos que atender sus heridas». «No voy a dejarlo», dijo Dennis con firmeza. «Está bien», dije. «Estoy aquí». Nos subieron a la ambulancia. Primero Brian, luego yo, luego Dennis. El capitán Hughes se acercó antes de que cerraran las puertas. «Señor Patterson», dijo, «controlaremos el fuego. No se preocupe por el granero. Concéntrese en recuperarse». Asentí. No encontraba palabras. Cuando las puertas se cerraron miré a Dennis. Estaba sentado frente a mí, mirando sus manos vendadas. Tenía la cara pálida, agotada, rota. Volví a tomarle la mano. Me miró, sorprendido. «Gracias», dije en voz baja. Negó con la cabeza. «No merezco tus gracias». «Puede que no», dije. «Pero nos salvaste. Volviste. Eso tiene que contar para algo». Dennis cerró los ojos. Las lágrimas le corrieron por las mejillas. Mientras los paramédicos nos atendían,
yo seguía agarrando la mano quemada de Dennis. Había intentado destruirnos, pero al final nos salvó. Ahora tenía que averiguar si algún día podría perdonarlo. Desperté con el olor a antiséptico y el pitido constante de un monitor. La garganta me ardía. Cada respiración era un recordatorio punzante del humo que había inhalado. Pero estaba vivo. Y lo primero que pensé no fui yo. Fueron mis hijos, los dos. La habitación del hospital era pequeña y estéril, bañada por una luz pálida de la mañana. Tenía una vía en el brazo derecho, y cuando intenté incorporarme el pecho protestó. Lo último que recordaba con claridad era la ambulancia, la mascarilla de oxígeno y las manos vendadas de Dennis. El doctor Stevens llamó y entró, una mujer de unos 50 años, con ojos amables. Señor Patterson, me alegra verlo despierto. ¿Cómo se siente? Como si hubiera estado respirando papel de lija, dije con la voz rasposa. Revisó mis constantes y asintió. Eso es la inhalación de humo. Sus pulmones se llevaron un golpe, pero el oxígeno está mejorando. Con descanso y medicación debería recuperarse por completo en unas semanas. ¿Y Brian? Pregunté enseguida. Mi hijo, el que estaba atrapado conmigo. Está estable. Habitación 412, 2 puertas más allá. El humo complicó su lesión en la cabeza, pero va a estar bien. Ha estado preguntando por usted. Sentí alivio. ¿Y Dennis? El que nos sacó. Su expresión se puso seria. Habitación 414. Quemaduras de segundo grado en ambas manos y en partes de la cara. Sanará con el tiempo. No se espera daño permanente. Ha pedido no ver a nadie todavía. Cuando se fue reuní fuerzas e insistí en ver a Brian. Cuando entré a paso lento en la habitación 412, Brian estaba sentado en la cama comiendo la avena del hospital. Se le iluminó la cara. Paul, dijo, hombre, tienes una pinta horrible. Me reí y me dolió. Tú tampoco te quedas corto. La venda en su sien me recordó la caída, y aún se movía con cuidado por las costillas. Pero sus ojos estaban claros. ¿Cómo lo llevas?, pregunté, sentándome a su lado. Mejor de lo que debería, dijo, dejando el cuenco. He estado pensando toda la mañana. Dennis intentó hacerme daño 3 veces. Los rumores, la maquinaria, la escalera, el fuego. Me miró y luego bajó la mirada. Pero volvió. Nos salvó a los dos. No sé qué sentir. Yo tampoco, admití. Pero volvió. Eso tiene que contar para algo. De verdad, su voz no era de enfado, era de incertidumbre. ¿Hacer una cosa buena borra 3 malas? No tuve respuesta. Yo también lo estaba procesando. Llamaron a la puerta y entró el detective Walsh, alto, con canas y el rostro curtido. Señor Patterson. Disculpe que interrumpa, pero necesito sus declaraciones oficiales sobre lo de anoche. Durante 20 minutos nos hizo repasar todo. Yo describí cómo desperté con olor a humo, cómo intenté sacar a Brian, cómo quedamos atrapados mientras las llamas cerraban el paso. Brian confirmó la línea de tiempo. Entonces la voz de Walsh se volvió formal. También debo informarle que Dennis Patterson ha hecho una confesión completa sobre 3 incidentes separados dirigidos contra Brian Patterson. Se me hundió el corazón. Admitió que difundió rumores sobre el pasado de Brian, que manipuló el equipo de la granja, que cerró deliberadamente la escalera que causó la caída y las lesiones del señor Brian Patterson y que provocó el incendio de anoche. Ha sido muy claro en todo. Brian cerró los ojos. Yo sentí que algo dentro de mí se rompía. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. La fiscalía presentará cargos, probablemente varios delitos graves, poner vidas en peligro y cargos relacionados. Dennis será procesado. Walsh mostró una expresión compasiva. El hecho de que anoche arriesgara su vida para salvarlos estará en el expediente y puede influir en la sentencia, pero no borra lo anterior. Cuando se fue me levanté. Tengo que verlo, dije. Tengo que ver a mi hijo. Brian asintió, comprendiendo.
Me quedé fuera de la habitación 414 un largo momento antes de entrar. Dennis estaba en la cama mirando el techo. Tenía las manos envueltas en vendas gruesas y pequeñas vendas en la mejilla y la frente. Los ojos rojos. Cuando me vio se tensó entero. «Papá», susurró. Me senté a su lado. Estuvimos callados un momento. «Me dijeron que confesaste todo», dije al fin. Dennis asintió. «Lo hice. Las 3 veces. Los rumores, la escalera, el fuego. No voy a mentir. No voy a poner excusas». «¿Por qué, Dennis?» La pregunta me salió rota. «¿Por qué lo hiciste?» Sus manos vendadas se apretaron. «Porque estaba enfadado. Porque sentí que todo lo que había hecho por ti y por mamá de repente no valía nada. Porque Brian apareció y sentí que me quitaba mi lugar. Que se llevaba el amor de mamá incluso después de que se fuera. Que se llevaba tu atención. Que se llevaba la granja que yo creía que sería mía». Las lágrimas le caían. Sé lo egoísta y cruel que suena, pero esa es la verdad. Pudiste matarnos a los dos, dije en voz baja. Lo sé, se le quebró la voz. No lo pensé. Solo quería que él se fuera. Quería que todo volviera a ser como antes. Pero cuando vi esas llamas, cuando me di cuenta de que estabais dentro, no pudo seguir. Nunca he tenido tanto miedo. Lo único que pensé fue que lo había destruido todo, que os perdería a los dos por mi propia estupidez y celos. Miré a mi hijo, el hombre en el que se había convertido, alguien que no reconocía en sus peores momentos, pero que también había corrido hacia el fuego para salvar al hermano al que intentó herir. «Tú nos salvaste», dije. «Te quemaste haciéndolo. Eso significa algo, Dennis». «¿De verdad?», preguntó, y su pregunta sonó como la de Brian. ¿Una cosa buena arregla 3 terribles? No lo sé, respondí con honestidad. Pero es un comienzo. Es el primer paso para ser la persona que sé que puede ser. Me incliné hacia él. Vas a enfrentar consecuencias por lo que hiciste. Consecuencias legales. ¿Lo entiendes? Dennis asintió. El detective Walsh me lo dijo. Van a presentar cargos, varios delitos graves. Y James Sullivan llamó, dije, refiriéndome a su compañero del bufete. ¿Quiere representarte? Le dije que no. Dennis negó con firmeza. No voy a pelear esto, papá. Hice lo que hice. Merece el castigo que venga. Dennis, no. Su voz era firme pese a las lágrimas. No voy a esconderme detrás de abogados y tecnicismos. Hice daño a Brian. Os puse en peligro a los dos. Tengo que enfrentar eso. Tengo que asumirlo. Me recosté estudiando su rostro. Había algo distinto en sus ojos, el inicio de la responsabilidad, de un arrepentimiento real más allá del miedo. Pero no estoy diciendo que te perdone, dije despacio. Todavía no. Lo que hiciste va a llevarme tiempo procesarlo. Y a Brian le debes más de lo que jamás podrás pagar. Lo sé. Pero sigue siendo mi hijo, continué, con la voz rompiéndose. Sigue siendo mi niño, y no voy a abandonarte ni siquiera ahora. Vamos a salir de esto de alguna manera, como familia. El rostro de Dennis se arrugó y rompió a llorar. Le agarré el hombro con cuidado. Lo siento, susurró una y otra vez. Lo siento muchísimo. Nos quedamos así varios minutos, padre e hijo, entre los restos de decisiones tomadas y consecuencias que venían. No era perdón, todavía no. No era una solución. Pero era honesto, era real. Y era el único lugar desde el que podíamos empezar. 6 semanas después, me senté en el juzgado y vi a mi hijo enfrentarse a la justicia. Fue lo más duro que he hecho en mi vida. La sala estaba llena. Vecinos del pueblo ocupaban los bancos detrás de mí, con una mezcla de lástima y curiosidad. Reporteros locales se sentaban al fondo con sus libretas listas. Todo el condado sabía lo del incendio, lo de Dennis, todo lo que había pasado en nuestra granja. Y ahora estaban allí para ver cómo terminaba.
Yo estaba en primera fila junto a Brian. Sus costillas ya habían sanado y la venda por fin había desaparecido de su sien. Se veía más fuerte, más asentado. Me apretó el hombro mientras esperábamos. Entró la jueza Cooper, una mujer severa de unos 60 años, con el pelo gris acero y una mirada afilada que había visto demasiadas familias rotas. En pie, llamó el alguacil y nos levantamos. «Pueden sentarse», dijo la jueza Cooper, acomodándose. «Estamos aquí hoy para la sentencia de Dennis Patterson. ¿Las partes están listas para proceder?» El fiscal Thompson se puso en pie, un hombre alto, con presencia imponente. Había sido justo durante todo el proceso, y lo agradecía. «Sí, su señoría. El acusado se ha declarado culpable de los cargos de agresión e incendio provocado. La acusación está preparada para presentar nuestra recomendación de sentencia». Miré a Dennis. Estaba en la mesa del acusado con un traje oscuro, la postura rígida, las manos aún envueltas en vendas más ligeras apoyadas sobre la mesa. James Sullivan se sentaba a su lado, impecable como abogado, pero yo sabía que Dennis se negó a que argumentara para reducir cargos. Mi hijo quería enfrentar todo el peso de lo que había hecho. Thompson empezó a exponer el caso. «Su señoría, el acusado emprendió una campaña sistemática contra su medio hermano, Brian Patterson. Difundió rumores maliciosos, manipuló el equipo de la granja, causó deliberadamente la caída del señor Brian Patterson, lo que resultó en 3 costillas rotas y una conmoción, y finalmente prendió fuego a un granero mientras su padre y su hermano estaban dentro, plenamente consciente de que estaban atrapados». Cada palabra era como un golpe en el pecho. Oírlo tan clínico, tan formal, lo volvía real de una manera que antes no lo había sido. Sin embargo, continuó Thompson, el acusado luego arriesgó su propia vida para rescatar a ambas víctimas, sufriendo quemaduras de segundo grado en el proceso. También ha cooperado plenamente con las fuerzas del orden, sin intentar minimizar sus actos ni trasladar la culpa. La jueza Cooper tomó notas, con la expresión imposible de leer. «He leído el informe previo a la sentencia. Señor Patterson, escucharé a las víctimas antes de tomar mi decisión. Paul Patterson, acérquese por favor». Sentí las piernas débiles mientras caminaba hacia el estrado. El alguacil me ofreció una Biblia. «¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?» «Lo juro», dije, con la voz ya temblando. Thompson se acercó. «Señor Patterson, ¿puede contarle al tribunal lo que ha ocurrido en los últimos meses?» Tomé aire y empecé. Les hablé de cómo descubrí lo de Brian, de cómo lo llevé a la granja, de los rumores que comenzaron a correr, aunque yo no sabía que Dennis estaba detrás, de los problemas con la maquinaria, de encontrar a Brian al pie de aquella escalera, roto y sangrando. La voz se me quebró cuando describí el incendio. Me desperté con humo. No podía ver, no podía respirar. Brian estaba atrapado conmigo. Íbamos a... No pude terminar esa frase. Y entonces Dennis apareció. Nos sacó. Nos salvó. La siguiente pregunta de Thompson fue al centro de todo. «Señor Patterson, ¿cree usted que su hijo Dennis cometió estos actos?» Miré a Dennis. Él sostuvo mi mirada y vi la vergüenza y el arrepentimiento. «Sí», dije en voz baja. «Sí, mi hijo Dennis hizo todas esas cosas. Pero también lo salvó a ustedes». «Sí». Mi voz se hizo más firme. Arriesgó su vida para salvarnos a los dos. Mi hijo tomó decisiones terribles por celos y miedo, pero cuando más importaba, eligió ser el hombre que yo lo crié para ser. Cuando bajé del estrado, llamaron a Brian. Caminó con una seguridad serena. «Señor Brian Patterson», dijo Thompson. «Usted es la víctima de 3 incidentes distintos. ¿Qué le gustaría decirle al tribunal?» Brian miró a Dennis durante un largo momento. «Dennis me hizo daño. Puso en peligro mi vida y la vida de mi padre. No voy a fingir que eso no pasó, o que no importa». Hizo una pausa. «Pero también me salvó la vida. Salvó la vida de nuestro padre. Tenía todas las razones para correr y salvarse él, pero volvió por nosotros.
Eso requirió valentía. La voz de Brian se suavizó. Le pido al tribunal misericordia. Dennis tiene que enfrentar consecuencias, pero también merece una oportunidad de hacer las cosas bien. La jueza Cooper lo observó con algo que podía ser respeto. Señor Patterson, usted es notablemente indulgente. Estoy intentando serlo, respondió Brian con sencillez. Por fin, Dennis se levantó para dirigirse al tribunal. James Sullivan le tocó el brazo, quizá dándole una última oportunidad para hablar por él, pero Dennis negó con la cabeza. Su señoría, empezó Dennis, con la voz firme, aunque con emoción en los ojos. Soy culpable. No tengo excusas. Sentí celos de mi hermano. Tenía miedo de perder el amor de mi padre y la vida que siempre había conocido. Esos sentimientos me llevaron a tomar decisiones horribles y peligrosas. Nos miró a mí y luego a Brian. Hice daño a quienes debía proteger. Puse vidas en peligro. Acepto toda la responsabilidad por mis actos y estoy preparado para aceptar el castigo que este tribunal decida. Hizo una pausa. Sus manos vendadas temblaban levemente. Solo quiero que mi familia sepa que lo siento profundamente. No puedo deshacer lo que hice, pero pasaré el resto de mi vida intentando ser digno de la segunda oportunidad que me están dando. La sala quedó en silencio cuando Dennis se sentó. La jueza Cooper se tomó 10 minutos para deliberar, revisando documentos y tomando notas. Cuando alzó la vista, su expresión era grave. Dennis Patterson, póngase de pie. Dennis se levantó, con James Sullivan a su lado. Usted cometió delitos graves, dijo la jueza Cooper. Hizo daño a alguien que debió ser recibido como familia. Puso vidas en riesgo, incluida la de su propio padre. No son faltas menores, y este tribunal no las toma a la ligera. Contuve el aliento. Sin embargo, continuó, sus acciones al salvar a su padre y a su hermano demuestran capacidad de redención. Su cooperación con las autoridades y su disposición a asumir responsabilidad sin intentar manipular el sistema reflejan un arrepentimiento genuino. Miró a Dennis directamente. Por la presente lo condeno a 3 años de libertad condicional supervisada. Completará 500 horas de servicio comunitario. Asistirá a terapia obligatoria para abordar los problemas que lo llevaron a estos actos. Y pagará una restitución completa a su hermano por gastos médicos y otros daños ocasionados. Alivio y algo más, quizá esperanza, cruzaron el rostro de Dennis. Señor Patterson, la voz de la jueza Cooper se endureció. Esta es una oportunidad para reconstruir su vida y sus relaciones. No la desperdicie. Si viola los términos de su libertad condicional, cumplirá una pena de prisión considerable. ¿Entiende? Sí, su señoría, dijo Dennis con la voz espesa. Gracias. Mientras los agentes se acercaban para tramitar el papeleo, yo me puse de pie. Dennis me miró por última vez, sus ojos haciendo una pregunta para la que yo aún no estaba listo. Yo asentí. No era perdón. Todavía no. Pero era un comienzo. 6 meses después, la vida en la granja había seguido adelante. Brian y yo reconstruimos el granero que se quemó. Reconstruir una familia, sin embargo, era mucho más complicado. El granero nuevo se alzaba donde antes estaba el viejo, con una estructura fuerte y un techo seguro. Brian y yo habíamos pasado incontables horas trabajando codo con codo, midiendo tablas, clavando, levantando vigas. Había algo profundamente sanador en ese trabajo físico, en crear algo sólido a partir de lo que había quedado en cenizas. «Pásame ese nivel», le grité a Brian, que estaba en una escalera colocando la última sección del revestimiento. Me lo pasó con la naturalidad de alguien que sabía que pertenecía allí. 6 meses antes dudaba de todo, su lugar, su futuro, si esa granja podía ser un hogar. Ahora yo veía a un hombre que había encontrado estabilidad. Antes pensaba que nunca tendría un hogar de verdad, dijo Brian, bajando y echándose atrás para mirar nuestro trabajo. Un lugar que fuera mío. Me miró con la voz baja. Ahora estoy construyéndolo con mis propias manos. Se me cerró la garganta.
Eres bueno en esto. En todo. Tuve un buen maestro, dijo con una sonrisa tenue. Y por fin tengo una razón para quedarme. Trabajamos en un silencio cómodo, con el ritmo constante de las herramientas resonando por los campos. La granja se había vuelto nuestra, no solo mía, no solo de Brenda, nuestra, juntos. Varias veces por semana yo conducía al pueblo para visitar a Dennis en la oficina de libertad condicional. Tenía que presentarse con regularidad y yo iba cuando podía. En esos meses, el cambio en él había sido innegable. Aquella tarde lo encontré en la sala común revisando papeles de sus horas de servicio comunitario. Levantó la vista y sonrió, con una calidez real en los ojos. «Papá», dijo, levantándose con cuidado para abrazarme. «¿Cómo vas, hijo?» «Mejor que antes», respondió, enseñándome su libreta. 300 horas completadas. Me asignaron al ala de rehabilitación del hospital del condado. ¿Y qué haces allí? Ayudo en las sesiones de terapia, hablo con pacientes que se recuperan de lesiones. Dudo. Muchos de ellos tomaron malas decisiones. Ahora lo entiendo. Vi humildad donde antes vivía la arrogancia. Has cambiado. Lo intento, dijo. La terapia ayuda. La doctora Martínez me ayudó a ver por qué actué así. El miedo, los celos, el pánico. Entenderlo no lo excusa, pero me ayuda a asegurarme de no repetirlo. Hablamos de la granja, del granero reconstruido, de cosas normales. Luego Dennis se puso serio. He estado pensando, dijo. Cuando mi oficial de libertad condicional diga que estoy listo, ¿crees que Brian me vería para que pueda pedirle perdón, no como acusados, como hermanos? Te responderé con honestidad, esa no es mi decisión. Lo sé, dijo. ¿Pero se lo preguntarías? Esa noche, mientras Brian y yo recogíamos las herramientas, saqué el tema. Dennis quiere venir a disculparse. Brian se quedó callado, enrollando una cuerda con cuidado. ¿Tú qué piensas? Yo creo que es sincero, pero lo que importa es lo que tú estés preparado para hacer. Brian miró los campos y luego asintió. Creo que estoy listo. Dile que sí. 2 semanas después, el oficial de Dennis aprobó una visita supervisada. Yo estaba en el porche cuando llegó el vehículo del condado. Dennis bajó. Su oficial se quedó junto al coche. Dennis caminó despacio hacia la casa, con la mirada fija en el granero nuevo. Se detuvo cerca de la cerca. «Es hermoso», dijo en voz baja. Brian construyó la mayor parte. Dennis asintió. Yo debería haber estado aquí ayudando. No estabas listo entonces, dije. Quizá lo estés ahora. Llamé hacia el granero. Brian, tienes visita. Brian salió, limpiándose las manos en los vaqueros. Por un instante, los 2 hermanos se quedaron quietos, separados por todo lo que había pasado. Dennis habló primero, con la voz quebrada. Lo siento por todo. Viniste buscando familia y yo intenté destruirte. Te puse en peligro a ti y a papá. Me arrepentiré toda la vida. Brian lo observó. Sé que lo dices de verdad. No espero perdón, continuó Dennis. Solo quiero que sepas que estoy intentando ser mejor. Brian asintió despacio. La familia no se trata de perfección. Se trata de esfuerzo. Me hiciste daño y eso no desaparece, pero estás haciendo el trabajo. Extendió la mano. Dennis la tomó temblando. Bienvenido a casa, hermano, dijo Brian. Dennis se derrumbó y Brian lo abrazó un instante. No estaba todo curado. La confianza llevaría tiempo, pero era un comienzo. Yo vi a mis hijos dar su primer paso real para ser una familia. El granero nuevo se alzaba detrás de nosotros, fuerte y entero. Tal vez podríamos reconstruir esto también. Era solo un comienzo, pero era suficiente. 2 años después, el día de Acción de Gracias, me senté a la mesa y miré a mis 2 hijos. A los 2. Y pensé en Brenda. La mañana había empezado temprano.
Brian y yo trabajábamos juntos en la cocina preparando la cena. Con los años se había vuelto buen cocinero. Yo le había enseñado con las recetas que Brenda me enseñó a mí. Ahora, mientras bañaba el pavó con manos seguras, yo veía ecos de ella en el cuidado con que atendía cada detalle. A Emily le va a encantar esto, dijo Brian, revisando la temperatura del horno. Emily Clark, la novia de Brian desde hacía 8 meses, una mujer amable que trabajaba en la biblioteca del condado. Había traído una calma dulce a la vida de mi hijo. Me alegraba que hubiera encontrado a alguien. Es familia ahora, dije. A quien tú ames, es familia para nosotros. Sonó el timbre por la tarde. Al abrir, Dennis estaba en el porche con un paquete envuelto con cuidado. Se veía bien. Los años le habían sentado bien. Su libertad condicional había terminado hacía 4 meses, y poco a poco había reconstruido su despacho mientras seguía activo en el servicio comunitario. «Feliz acción de gracias, papá», dijo. Lo abracé fuerte. «Bienvenido a casa, hijo». Adentro, Dennis saludó a Brian con un abrazo sin dudas ni tensión. Habían trabajado duro para llegar hasta ahí, y se notaba en lo natural que estaban juntos. «Traje algo», dijo Dennis, desenvolviendo el paquete. Dentro había un marco de madera precioso que él mismo había hecho, con una foto de Brenda, la misma que había estado en el cobertizo del jardín. Pensé que hoy debía tener un lugar en la mesa. Se me cerró la garganta. «Es perfecto». «Gracias». Emily llegó poco después con los brazos llenos de tartas caseras. La presenté a Dennis y vi cómo mis hijos la hicieron sentir bienvenida. Eso era la familia, no perfecta, pero real, creciendo. Nos sentamos a la mesa, yo en la cabecera, Brian y Emily a un lado, Dennis al otro. La foto de Brenda en el centro, rodeada de platos que preparamos juntos. El pavó, el puré, la cazuela de judías verdes, la salsa de arándanos. Todo hecho con amor. Antes de comer incliné la cabeza. Los demás hicieron lo mismo. «Señor», empecé, con la voz cargada de emoción. «Estoy agradecido por esta familia, por las segundas oportunidades, por el perdón y por Brenda, que trajo a Brian a nuestras vidas, aunque no lo supiéramos hasta más tarde». Hice una pausa y miré a mis hijos. «Gracias por enseñarnos que la familia no es solo sangre. Es elección. Es presentarse. Es amarnos incluso en los momentos difíciles». «Amén». «Amén», respondieron. La cena se llenó de risas. Brian contó historias de la granja que yo había olvidado. Dennis compartió anécdotas de su servicio comunitario. Emily encajó perfecto con su sonrisa cálida iluminando la sala. Durante horas solo disfrutamos de estar juntos. Sin sombras, sin secretos, solo una familia compartiendo una comida. Después, mientras Emily ayudaba a recoger, miré a Brian y asentí hacia la puerta. Él entendió. Dennis nos siguió a la noche fresca de noviembre. Cruzamos el patio hacia el cobertizo del jardín. Su pintura blanca brillaba en la luz que se apagaba, con la puerta sin llave. Algo que había cambiado después de sanar. La empujé y entramos. El espacio de Brenda se veía casi igual que hace 2 años, pero ahora había paz en lugar de dolor. Más fotos cubrían las paredes. Fotos que yo había añadido, de Brian, de Dennis, de todos nosotros. Me detuve ante la foto original de Brenda, la que había guardado su secreto tanto tiempo. «Brenda», dije en voz baja, con mis hijos a mi lado. «Dejaste un secreto en este cobertizo. Un secreto que casi nos destruye». Sentí a Brian moverse. La respiración de Dennis se cortó. Pero también me dio algo invaluable. 2 hijos que aprendieron a quererse. Una familia que aprendió a perdonar. Se me quebró la voz. «Gracias por Brian. Gracias por creer que podíamos ser familia incluso después de que te fueras». Brian puso su mano en el hombro de Dennis. Dennis se apoyó en su hermano y vi lágrimas en los dos. «No somos perfectos», continué, hablándoles ya a todos. «Estamos marcados por dentro y por fuera.
Hemos cometido errores. Nos hemos hecho daño. Pero somos una familia, una de verdad, y eso lo es todo. Nos quedamos allí un largo rato, el dolor, el amor y la redención contenidos en ese pequeño lugar. Luego, juntos, volvimos hacia la casa donde Emily esperaba con café y tarta. Al cruzar el patio levanté la vista al cielo oscureciéndose. Las estrellas empezaban a aparecer, puntos brillantes sobre el azul profundo. En algún lugar esperaba que Brenda estuviera mirando, que viera lo que su secreto había creado al final. No división, sino unión. No destrucción, sino sanación. Que supiera que Brian encontró su hogar. Que Dennis encontró redención. Que yo encontré paz. Ojalá estuviera orgullosa. Detrás de nosotros, el cobertizo quedó en silencio, con la puerta abierta. Sin candados. Sin verdades ocultas. Sin secretos separándonos. Solo una familia, por fin, completa. Dentro de la casa, las risas se escapaban por las ventanas. La carcajada profunda de Brian. La risa más ligera de Dennis. La voz cálida de Emily uniéndose. Sonidos de hogar. Miré una última vez las estrellas y luego me giré hacia la luz y el calor de dentro. Estábamos en casa, todos. Y a ti que estás escuchando esta historia, recuerda esto: Dios no comete errores, incluso cuando no podemos ver su plan. Cuando descubrí el secreto de Brenda me sentí traicionado. Pero ahora veo la mano de Dios en todo. Traer a Brian cuando yo me estaba ahogando en soledad, enseñar a Dennis el perdón, mostrarme que la familia se define por el amor, no por la sangre. El Señor nos da segundas oportunidades. Dennis tuvo la suya. Brian tuvo la familia por la que rezó. Yo recibí 2 hijos cuando creía haberlo perdido todo. Dios convirtió el secreto de Brenda, algo que podría habernos destruido, en una bendición que nunca esperé. Si pudiera aconsejar a mi yo del pasado aquel día que abrí el cobertizo, le diría: no dejes que la rabia te consuma. No alejes a la gente por miedo. No cargues con todo tú solo. Perdí meses enfadado con Brenda, en lugar de agradecer a Dios por traerme a Brian. No seas como yo. No dejes que el orgullo te robe las bendiciones que tienes delante. Esta historia familiar me enseñó que sanar lleva tiempo. Toda familia tiene cicatrices y secretos, pero esas luchas te vuelven más fuerte. Nuestra historia podría haber terminado en tragedia. En cambio, terminó en gracia. Algunos dirán que Dennis era imperdonable, que una venganza de padre habría sido justificada. Pero la verdadera venganza de padre no es castigar. Es redimir. La mejor venganza que tomé fue negarme a rendirme con ninguno de mis 2 hijos. Eso es lo que hacen los padres. Esta es mi verdad: la familia es complicada. Perdonar es difícil. Pero ambas cosas valen la pena. Si estás luchando con secretos familiares o con un dolor que no puedes perdonar, hay esperanza. No será fácil ni rápido. Pero si un viejo granjero de Iowa pudo reconstruir una familia rota, tú también puedes. Si esta historia te tocó el corazón, deja un comentario con lo que piensas. ¿Has perdonado lo imperdonable? ¿Cómo encontraste el camino de vuelta a tu familia? Comparte tu historia. Puede ayudar a alguien que está luchando. Suscríbete y activa la campanita para nuestra próxima historia. Gracias por quedarte hasta el final. Nota importante: las historias de este canal pueden contener elementos ficticios con fines educativos. Si esto no es para ti, siéntete libre de explorar otro contenido que se ajuste mejor a lo que buscas. Respetamos tu elección. Que Dios te bendiga a ti y a los tuyos.